Bueno, ya vamos a recibir a nuestro invitado de esta tarde, Zair Mundarey, ex fiscal del Ministerio Público, abogado, penalista. Antes, revisemos rápido este titular de Monitoreamos. 14 presos murieron bajo custodia del régimen de Delcy Rodríguez, es decir, en apenas 40 días. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que entre el mes de abril y los primeros días de mayo de 2026, al menos 14 personas privadas de libertad han muerto bajo la custodia del Estado venezolano. Y esto cuenta, claro que cuenta. Por supuesto que cuenta. Porque ¿cuánto ha dicho de esto y particularmente de Víctor Quero, Delcy Rodríguez? Nada. De hecho, el sábado en la noche, cumpliéndose 100 días, según ella, para celebrarlo, del movimiento por la paz y la convivencia y tal, ahí donde están Ernesto Villegas, Ricardo Cusano e Indira Urbaneja, lo que hizo fue felicitar al ministro de régimen penitenciario. Allí lo felicitó a Julio García Serpa. Y hablando de Indira Urbaneja, ya que se ha convertido en la vocera, y uno podría decir, bueno, no habló Delcy Rodríguez, pero Indira Urbaneja sí que habló, ¿no? También monitoreamos, nos da la especie, según la cual ella califica como carnaval y como show los reclamos por la muerte de Víctor Quero Navas. Imagínense ustedes cómo puede uno admitir una cosa así. Indira Urbaneja calificando como carnaval y show los reclamos por la muerte de Víctor Quero Navas. Vete al video, por favor, vete al video, dale play ahí un momentico. En el videíto. La gente, feliz lunes, hoy es lunes 11 de mayo. ¿Qué le dije yo anoche en el videíto cuando yo estaba denunciando el acoso de los bots, del extremismo y del maricorinato? Que a juro uno tiene que hablar del caso de Víctor Hugo Quero, porque es que si no hablas del caso de Víctor Hugo Quero no eres venezolano. Bueno, yo anoche lo decía, no hay forma ni manera que yo me monte en el carnaval de ustedes, porque al final del día a ninguno de ustedes, excepto a la mamá y a la familia de ese muchacho que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, a ustedes no les importa ni un poquito, ni les importa ni siquiera aquí los que han muerto, los que han pasado roncha por las sanciones, cuando Ya, con eso basta. Las víctimas de las sanciones, las víctimas del desabastecimiento, las víctimas de las guarimbas, ¿cómo es la cosa? La franja de Gaza y tal. Bien, lo de Víctor Quero lo reduce a un show y un carnaval. Y ella es la vocera del régimen. Vamos a saludar a Zair Mundarey, nuestro invitado esta tarde, ex fiscal del Ministerio Público. ¿Cómo estás, Zair? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Hola, Miguel Ángel, saludos. Gracias a ti por la invitación, acá a la orden. Bueno, son 14 presos los que murieron en tiempo de Delcy Rodríguez bajo custodia del Estado. Y ya tú ves, Delcy no ha dicho ni ñe. Diosdado no ha dicho ni ñe. Larry de Boe mandó a hacer una chimba exhumación y luego no ha dicho ni ñe. En fin, pero esta dice que es un show, es un carnaval, el que nos estemos ocupando de este asunto. ¿Es un show, un carnaval o es un asunto extremadamente grave? Porque ayer hasta la ONU dijo, habíamos pedido explicaciones de Víctor Díaz Quero en marzo del 2025 y no nos habían dado ninguna respuesta. Te escuchamos. Bueno, mira, eso es lo que hace revelar cuál es el valor que tiene la vida humana para un régimen que tiene el desprecio por los más elementales valores, ¿no? Y sobre todo en un caso como este, que involucra a tanta institucionalidad o pseudoinstitucionalidad, porque es que no es la desaparición forzada clásica en la que las personas no son llevadas ni siquiera a un tribunal y no se sabe nada de ellos, sino que aquí hay una colusión. Es un caso muy interesante desde el punto de vista de todas las personas involucradas.
y todos los organismos involucrados, que prácticamente involucra a todos los poderes públicos. No hay un poder público que se salve cuando uno trata de analizar cuáles son los eventos que aquí ocurrieron. Así que de ninguna manera es inaceptable que se le dé un calificativo de esta naturaleza. Yo creo que se ratifica también la ausencia absoluta de vocación hacia la democracia, de vocación hacia alguna transición legítima, porque todo el aparato represivo sigue intacto, se mantiene, y además el aparato que oculta lo que ocurre cada día está más afinado, porque hay una gran cantidad de cosas que todavía no sabemos, respecto de las cuales no tenemos respuesta, y las instituciones no están funcionando para tratar de buscar. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no ha interpelado a ninguno de los miembros de esta cadena de mando que esté involucrado con este hecho. El ministro penitenciario sigue en su cargo, el jefe del DGCIN sigue en su cargo, los jueces, porque acá, y este es el elemento al que voy a referirme, esta persona fue llevada ante un tribunal, fue acusada por un fiscal del Ministerio Público, el fiscal 67 del área metropolitana de Caracas, por unos delitos inexistentes. Fue llevado ante una secretaría que lo identificó de un tribunal, y ante un alguacilajo, y ante un juez, y lo defendió un defensor público. Imagínate toda la cadena de personas que están involucradas ahí, del sistema, del poder ciudadano, pero también del poder judicial, ¿no? Del poder ejecutivo, porque Diosdado hacía gala de la detención de 125 mercenarios, entre los cuales metía este caso, cuando obviamente no había ninguna vinculación con ningún hecho violento, y además ahora sabemos que ni siquiera militancia política o participación activa frente a ninguna postura tenía Víctor Quero. Así que solamente por su tipología y por llenar estadísticas, el DGCIN se ensañó con él. Entonces esta negativa se mantiene de que estaba en poder del Estado, se mantiene hasta que dan cuenta del fallecimiento en una fecha que no sabemos cuál es, porque no tenemos por qué creerle, en una circunstancia que ellos narran, respecto de las cuales tampoco tenemos por qué creerlo, y que solamente una investigación autónoma, bien llevada conforme a estándares internacionales, podría darnos algunas luces sobre lo realmente ocurrido. Pero eso tampoco lo va a hacer Larry de Boe, quien ni siquiera está en el país, estaba en La Haya acompañando a Delcy Rodríguez, no sabemos en qué, cuando una gran cantidad de cosas vinculadas exactamente con sus funciones está ocurriendo en el país, y está acéfalo de fiscal, porque ni siquiera vicefiscal hay. Entonces, cuando uno se percata de todas estas anomalías, se ve que no hay ninguna voluntad de avanzar en esto, y tampoco instruyeron ni siquiera a la señora, a la madre que deambuló por centros penitenciarios, organismos, etcétera, que tenía derecho a hacerse acompañar por abogados, y tenía derecho a hacerse acompañar por expertos forenses privados que dieran cuenta de que la actividad que se estaba desplegando por parte del Ministerio Público se hacía conforme a los protocolos internacionales, que ya sabemos que no. Yo lo hice público porque pusieron un médico integral comunitario a hacer la exhumación, cuando esto no es una autopsia macroscópica. Entonces, dudamos de todo eso. Dudamos además de que haya habido atención médica en el hospital militar. Una prominente anatomopatóloga me decía, si es cierto que se trató de un tromboembolismo pulmonar, hay que averiguar, porque es típico de las fracturas de huesos largos cuando se produce eso. Había fracturas de huesos largos, hay algún elemento que nos hable de tortura. ¿Es ese el lugar y la fecha de la muerte? Bueno, todas estas interrogantes las tenemos intactas, porque el Estado no tiene interés alguno en develar qué es lo que ahí ocurrió. Ahora, y seguramente van a tratar de buscar o responsabilizar a alguno por ahí para decir que están haciendo algo, pero sin ninguna voluntad, porque esto llega hasta el poder. Es decir, habiendo sido el DGCIN quien actúa, por lo menos en la detención inicial, esto llega directamente a presidencia, independientemente de quién la está ocupando, ¿no? Ilegalmente, primero Maduro y luego Delcy Rodríguez, por supuesto. ¿Qué podemos esperar de organismos internacionales mientras todavía sigue secuestrada la justicia dentro de Venezuela, pero ahora más expuesta que nunca? Ya en la segunda parte quiero que hablemos sobre lo que está ocurriendo en el curso de las audiencias del caso PDVSA Cripto, pero en esta parte quiero preguntarte qué podemos esperar de la justicia internacional, porque tú decías, bueno, ¿qué tenía que hacer Larry de Boe acompañando a Delcy Rodríguez a la audiencia de la Corte Internacional? Bueno, no se nos olvida que allí mismo, aunque queda en otra sede, está la Corte Penal Internacional, y que el año pasado fue la misma Delcy a intentar influir en el curso de las investigaciones de
de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, reuniéndose con el fiscal adjunto allí, ¿no? Larry de Boe quizás fue por la misma, mientras la UNA estaba en un lado, él tratando de apaciguar en momentos de ebullición de los horrores del terrorismo de Estado contra los derechos humanos de los venezolanos allí en la Corte Penal Internacional. Hablamos la semana pasada, fíjate, con Marta Tineo, la debes conocer, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón. Nos dijo que es 21 el número de desaparecidos que manejan ellos, al margen de lo de Víctor Hugo Quero. Y entonces hoy vimos de nuevo una entrevista con madre de otro desaparecido clamando desde hace muchísimos meses por su hijo. La entrevista la hizo en Rubio, Estado Táchira, mi colega Yamile Jiménez, y hemos escuchado a la madre de Hugo Marino decir: necesito que me den fe de vida, etcétera. Y al mismo tiempo hemos conocido que a este ex concejal chavista que lo habían metido preso en Anaco por haber denunciado corrupción, lo terminan ahorcando, Bueno, ¿qué debería activarse ya? Porque esto, digamos, con estos crímenes de Estado no puede ser el común denominador, a qué acostumbrarnos los venezolanos, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que uno podría destacar es que afortunadamente no nos estamos acostumbrando, ¿no? Yo creo que la sociedad civil, no las instituciones, se han expuesto lo que está ocurriendo, estos horrores. Y yo creo que una de las cosas por las que Larry de Boe salió del país es tratando de reorganizar ideas en agenda con Delcy Rodríguez para saber qué van a hacer para generar al menos una simulación de justicia en todos estos casos que se vienen produciendo. Este caso, por ejemplo, el reciente que mencionas de Táchira, es el caso de Jorge Yonekel Guanare. A él no han aceptado el habeas corpus que se ha tratado de presentar en Táchira. Y fíjate que los abogados lograron presentar el habeas corpus a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien se declaró incompetente y volvió a mandar todo para Táchira, donde no lo han aceptado. Es decir, justamente en vez de tomar cartas en el asunto frente a una violación flagrante que implica la desaparición forzada, justamente se alía la Sala Constitucional, de quien ya sabemos cuál es su talante y cuáles son los alcances de sus sentencias, para sostener o mantener la situación de desaparición forzada. A mí me hicieron llegar la decisión y yo me quedé abismado que no hicieron ninguna mención sobre la situación de la detención, sino puros aspectos formales y diciéndole: aquí no es, váyase para los tribunales de Táchira, cuando ya le dijeron: hemos ido a los tribunales de Táchira durante meses y allá no me han podido solucionar el asunto. Yo creo que la justicia internacional se queda corta. Es evidente que no ha podido, el caso venezolano constituye un reto para la institucionalidad internacional porque no ha podido cohesionar suficiente fuerza que permita persuadir a los perpetradores. Y esto es un grave problema estructural, porque el nivel de desapego a la legalidad, pero también a los mínimos estándares de humanidad, hace que estos perpetradores no los disuada norma alguna y ninguna amenaza externa. Fíjense que se llevaron a Maduro, y esto puede ocurrir con cualquier otro, y sigue, y hay un avance en la perpetración de crímenes de Estado diario. Hemos visto lo que ha hecho el Observatorio Venezolano de Prisiones relatando estas muertes en cautiverio, la muerte del exconcejal que yo denuncié hace 2 días, y por el cual van a imputar el día de hoy a los presos que estaban con el exconcejal. Imagínate tú. O sea, los presos los que estaban en la misma celda, que son como 31 presos, los van a responsabilizar de esta situación, o van a intentar hacerlo. Me dicen que respecto a otros funcionarios tal vez le van a poner omisiones y algunas cosas, pero ahí están trabajando, tratando de maquillar el asunto. Afortunadamente a uno le van llegando las informaciones, pero no, aquí hay un hecho que es absolutamente cierto: está preso por denunciar al poder, y además él hizo parte en alguna vez del PSUV y señaló directamente al alcalde y a 2 concejales de contratos ilegales, de apoderarse del dinero, etcétera, y lo persiguen, y lo persiguieron hasta lograr apresarlo, con la complicidad del Ministerio Público, que lo acusó por un hecho que no ha ocurrido, y de los tribunales de la jurisdicción. Entonces, bueno, digamos, desmontar o hacer retroceder este monstruo es precisamente uno de los grandes retos que tiene la civilidad venezolana y el mundo democrático, pero denunciarlos, desnudarlos, ponerle nombre y apellido es parte de lo que hay que hacer. La Corte Penal Internacional es temora con los venezolanos, eso está muy claro. Yo sé que han avanzado en algunos aspectos, pero bueno, probablemente emitan alguna orden, pudiera ser, pero esa orden podría ser incluso sellada. Tal vez no se trata de una orden que los venezolanos o el resto del público conozca, pero se requieren acciones
ya contundente. Y el sistema interamericano, en el caso venezolano, ha hecho lo posible con las herramientas que tiene, pero ya se sabe que es ineficaz. Este modelo, el modelo de Estado que lograron diseñar en Venezuela, no retrocede frente cuando se intenta imponer la legalidad. Y eso es lo grave. ¿Cómo llegamos hasta este punto en el cual precisamente traspasaron cualquier barrera? Cosas dantescas. Por ejemplo, Tarek El Aissami narrando cómo lo drogaron para tratar de interrogarlo. Ya vamos a hablar de eso. Yo me leí las 14 páginas del testimonio inicial de Tarek El Aissami y me leí tu encendido de alarma sobre lo que ha ocurrido hace apenas unas horas ayer con esto de la recusación de un fiscal señalado, Eddie Rodríguez Bencomo, ¿no? Eddie sí. Rodríguez Bencomo, y lo que están tratando de hacer con esta recusación, de lo cual quisiera que para que haya mayor atención y no se nos pierda en este mar de cosas que comenzamos hablando, lo desarrollemos en la segunda parte. En 5 segundos que voy a hacer de pausa, está con nosotros Zair Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público, ya venimos con más.